Vamos a tratar de hacerla un poquito interactiva. ¿Sí? No nos vamos a llevar mucho tiempo. Pero sí me gustaría saber antes, ¿quiénes de los compañeros de medicina crítica previamente hicieron anestesiología? Nada, vamos a hacer examen, no tengan miedo. ¿Nadie? Bueno, ¿quiénes son residentes de medicina crítica? ¿Nadie? ¿Todos son de enfermería? ¿No? ¿Estudiantes de medicina? ¿No? ¿De qué? Medicina interna. Ok. Pero no están ahorita en medicina crítica. ¿Cirugía general? Bueno, pero los de medicina interna pues sí rotan a lo que viene siendo la unidad de cuidados intensivos. Bien. Esto más que nada porque es importante conocer si los bloqueadores neuromusculares deben o no ser administrados a los pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes les debemos indicar o no, o cuándo se los tenemos nosotros que administrar. En qué momento debemos también de retirárselos. Actualmente, ¿y qué es lo que vamos a hacer al final? Dar las pautas que hay de guías, ¿sí?, por parte de la Critical Care sobre en qué momento y qué bloqueadores neuromusculares deben de estar indicados para este tipo de pacientes. De acuerdo, digamos, ¿quiénes son los que están haciendo medicina interna? Bueno, son varios. ¿Sí han visto ustedes algo de lo que vienen siendo los bloqueadores neuromusculares? Como tal, en los pacientes, ya sea en el área de urgencias, sea para intubación en los pacientes que se encuentran en el piso, o los que hayan rotado ya a la unidad de cuidados intensivos. Con respecto a esto, ¿cuál bloqueador neuromuscular consideran ustedes que sería el ideal, entre comillas, porque obviamente no tenemos un ideal, para poder nosotros mantener a un paciente relajado en la unidad de cuidados intensivos? Decuronio, rocuronio, atracurio, cisatracurio, pancuronio, que son de los que contamos nosotros aquí en nuestro país. ¿O cuál es el que han visto ustedes que más se administra para poder mantener a un paciente relajado? Y eso obviamente tiene que ser una infusión continua. ¿Cuál han visto? Becuronio. ¿Cuál otro bloqueador neuromuscular? Principalmente el becuronio, es el que han visto. El rocuronio casi no hay en sus hospitales, ¿sí? Pero no lo usan para mantener a los pacientes. ¿Y el pancuronio? Anteriormente. ¿Y la succinilcolina? Intubación de secuencia rápida, que en muchos hospitales ya la quitaron por muchos de los efectos secundarios que produce, aunque para lo que es intubación de secuencia rápida es una de las que está todavía más indicadas, y en muchos países todavía se sigue empleando como tal. ¿Sí? Bien. De acuerdo a la clasificación química y el tiempo de acción, estos son divididos en despolarizantes y no despolarizantes. Aquellos despolarizantes tenemos principalmente el que es de acción corta, succinilcolina. Este, ya se mencionó, se va a usar principalmente para una intubación de secuencia rápida, pero igualmente aquellos pacientes que no tengan incremento de la presión intracraneana, aquellos pacientes que no tengan tampoco aumento de los niveles de potasio sérico como tal, porque sabemos que llega a producir hipercalemia. También sabemos que puede aumentar la presión intracraneana, puede incrementar también la presión intragástrica, y esto puede provocar igualmente una regurgitación o un vómito y que nuestro paciente broncoaspire. Pero si tomamos las medidas pertinentes de una intubación de secuencia rápida, pues sabemos que puede minimizarse esa complicación. De los no despolarizantes tenemos las benzilisoquinolinas y los esteroides. De los primeros, los que son de duración corta, está el mibacurio, de acción intermedia, atracurio y cisatracurio, y los de duración larga, el doxacurio.
de los cuales en nuestro país contamos casi por lo regular atracurio y cisatracurio. Esteroides, los de acción intermedia, duración intermedia, becuronio y rocuronio, y duración de larga duración, pancuronio como tal. El pipecuronio no lo tenemos nosotros aquí en nuestro mercado. Ahora bien, nosotros sabemos que con estos medicamentos, los que son los no despolarizantes, principalmente los que son de acción intermedia y también de los esteroides, también de acción intermedia, son aquellos que nosotros podemos administrar más fácilmente en infusión para poder mantener a un paciente relajado. De la clasificación por el inicio de acción, porque una cosa es su duración y otra cosa es cuánto tiempo tarda en hacer efecto este relajante o este bloqueador neuromuscular. De acción rápida, succinilcolina y rocuronio, aunque depende la dosis del rocuronio que nosotros estemos administrando. La dosis habitual es de 400 a 600 microgramos por kilogramo de peso. Para nosotros poder dar una inducción o intubación de secuencia rápida, tenemos que administrarlo hasta 1.2 miligramos por kilogramo de peso. O sea, de 600 microgramos hasta 1.2 miligramos por kilogramos de peso. Para que pueda tener un efecto a los 45 y 60 segundos, nosotros podemos intubar a nuestro paciente. ¿Qué pasa con nuestra acción intermedia? Estos tardan más de 60 segundos, hasta 90 segundos pueden tardar su efecto para poderlo nosotros intubar a nuestros pacientes. Becuronio, mibacurio y atracurio. Y de acción tardía, pancuronio y cisatracurio. Bien, es importante conocer y no nos vamos a meter mucho a fondo con respecto a lo que viene siendo la farmacocinética, la vía de administración. La vía de administración en estos pacientes siempre va a ser endovenosa, la cual siempre va a pasar a lo que es el sistema circulatorio, cardiovascular y hacer sus efectos para fijarse en la placa neuromuscular. Igualmente, el volumen de distribución. No es lo mismo un paciente que se encuentra hipovolémico, sea por una hemorragia, sea por pérdida de líquidos intra y extracelulares, a un paciente que se encuentra normovolémico. ¿Qué sucede con estos pacientes que se encuentran hipovolémicos? Obviamente puede haber alteraciones y un mayor efecto de nuestros bloqueadores neuromusculares. ¿Por qué? Muchos puede ser que se fijen a proteínas y la fracción libre, que es la que va a llegar a la placa neuromuscular, obviamente que es la que va a producir mayor efecto. Entonces se puede prolongar como tal el efecto de los bloqueadores neuromusculares en los pacientes que se encuentran en hipovolemia. Igualmente, la vía de eliminación, nosotros sabemos aquí tenemos que considerar también el metabolismo que puede ser hepático, el cual puede estar alterado en muchos de nuestros pacientes que se encuentran con una falla orgánica múltiple y que pueden estar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, para nosotros, para poder seleccionar un bloqueador neuromuscular como cualquier otro medicamento u otro fármaco, debemos de considerar cómo se encuentran en función a nivel hepático, renal y cardiovascular, porque cada uno de ellos va a tener diferentes tipos de metabolismo, la eliminación también va a ser diferente y como tal, también los efectos a nivel cardiovascular que puedan producir. Ahora sí, ¿cuáles son las indicaciones para el empleo de los bloqueadores neuromusculares en la unidad de cuidados intensivos? Y esto lo tenemos nosotros reportado en las guías prácticas de la Critical Care Medicine que salió en el 2002 y que hubo una nueva edición en el 2004, pero no varía mucho de lo que es la del 2002. ¿Cuáles son las principales indicaciones? Facilitar la ventilación mecánica, manejo de la presión intracraniana elevada, tratamiento de espasmos musculares, que pueden ser pacientes que cursen con tétanos, un estado epiléptico, sobredosis de drogas, para disminuir el consumo de oxígeno, y estos puntos, estos 4 puntos, tienen una recomendación C. Ahora bien, hay otra bibliografía que no viene dentro de estas guías, sino que son de otros artículos que hablan que pueden emplearse también para facilitar las técnicas terapéuticas o diagnósticas para el transporte de pacientes que puede ser
del quirófano a una unidad de cuidados intensivos o viceversa, o probablemente para el transporte de los pacientes en las unidades de ambulancia, sean terrestres, aéreas o marítimas. Y también para cuidados intensivos neonatales que tienen sus indicaciones como tal. Aquí, ¿qué es importante ver en estas tablas? ¿Qué fármacos se encuentran relacionados o que pueden acumularse cuando tienen una falla renal o cuando tienen una falla hepática? De los que nosotros tenemos en el mercado, que es el cisatracurio, atracurio y mivacurio, aquí en México, observen ustedes, en los pacientes con falla hepática, lo que viene siendo tanto el cisatracurio como el atracurio, tienen mínimos o ningún cambio, o sea, no hay problema. ¿Por qué? Porque el metabolismo y la eliminación de cisatracurio y atracurio es por la vía de eliminación de Hoffman. Y esta vía de eliminación de Hoffman está relacionada con el pH y la temperatura del paciente o de la persona como tal. Si hay acidosis, si hay alcalosis, si hay incremento de la temperatura o disminución de la temperatura, entonces ese metabolismo va a estar afectado como tal. Ahora bien, aquí tenemos también a lo que es el pancuronio, el becuronio y el rocuronio, que también tenemos en México, aunque sabemos que no se encuentran en todos los hospitales. ¿Qué pasa con el pancuronio y el becuronio? En pacientes con falla renal se encuentra incrementado el efecto. Igualmente, ¿qué pasa con los pacientes que tienen falla hepática? Hay un moderado efecto de incremento del efecto de estos relajantes neuromusculares. Entonces, esto ya nos está dando las pautas a si nosotros debemos de indicar o no a nuestros pacientes que tienen una falla hepática o una falla renal. Al inicio, cuando se empezaba a promocionar el becuronio, como tal, se decía que era uno de los relajantes o bloqueadores neuromusculares más indicados para pacientes con insuficiencia renal. Actualmente ya no es de los más indicados, precisamente porque puede acumularse, no se elimina y por lo tanto puede incrementarse el efecto de estos. Igualmente, tenemos aquí de los fármacos que estos ninguno va a producir liberación de histamina, pero si los comparamos nosotros con lo que viene siendo cisatracurio, atracurio y mivacurio, esa liberación de histamina, principalmente con lo que viene siendo el atracurio, es mayor. Y esto va a repercutir a nivel cardiovascular. Ahora bien, esto que va a llevar a nivel cardiovascular, por la liberación de histamina, una hipotensión severa a nivel cardiovascular. Igualmente, ¿qué pasa ahora con lo que viene siendo bloqueo ganglionar? Ninguno de estos medicamentos produce un bloqueo ganglionar. Pero lo que viene siendo el pancuronio es el único que produce un bloqueo ganglionar. ¿Y esto qué va a producir a nivel cardiovascular? Incremento de la frecuencia cardíaca e incremento de la tensión arterial. Por lo tanto, aquí nosotros ya estamos dilucidando el hecho de que este relajante o bloqueador neuromuscular no debe de ser administrado en aquellos pacientes que tengan un problema cardíaco. Pacientes que tienen o tuvieron un infarto previo, van a incrementarse el incremento del consumo de oxígeno si nosotros administramos el pancuronio como tal, porque se va a incrementar la frecuencia cardíaca y se va a incrementar la tensión arterial y probablemente llevarlo a un nuevo infarto. Este es un algoritmo igualmente de esas guías en la que tenemos. Hay necesidad de administrar un bloqueador neuromuscular, que ya mencionamos cuáles son las indicaciones. Se requiere ventilación mecánica por tétanos o por aumento de la presión intracraneana. ¿El paciente está adecuadamente sedado? Sí o no. Esto es muy importante. Nunca administrar un bloqueador neuromuscular si nuestro paciente no se encuentra sedado o con analgesia. Que sabemos que los analgésicos, los opioides en este caso, que sean los que se administrarían, también infusión continua en el paciente en estado crítico, pueden tener como efecto secundario también sedación. Ahora bien, si nosotros administramos un bloqueador neuromuscular a los pacientes sin haberlos sedado, van a tener angustia. ¿Por qué? Porque no van a poder respirar.
Y eso ha sucedido en muchas ocasiones, que a veces se pasa primero el bloqueador neuromuscular y a veces el inductor, y estoy hablando de pacientes a los cuales se está haciendo una inducción para poderlos intubar. Y esto no debe de ser. Siempre debe de pasarse el sedante, el opioide, el inductor, todos previos a la administración del bloqueador neuromuscular, y dejarles a todos su tiempo que requieren para que hagan efecto. Entonces, si el paciente en la unidad de cuidados intensivos no se encuentra sedado y con una buena analgesia, pues igualmente no debe de pasarse el bloqueador neuromuscular. Entonces, si está bien sedado y se necesita inmovilización con el bloqueador neuromuscular, hay contraindicaciones de drogas vagolíticas, ya dijimos lo que produce el pancuronio. Entonces, si no hay contraindicación, pero hay disfunción renal o hepática, entonces el pancuronio en bolo o en infusión tiene una recomendación B. O sea, nosotros podemos administrar a nuestros pacientes, si no hay disfunción hepática o renal y no hay contraindicación de drogas vagolíticas, el pancuronio como tal. Ahora bien, en dado caso de que haya contraindicación de drogas vagolíticas, se debe de evitar el pancuronio, pero si hay disfunción hepática o renal, vamos a administrar el cisatracurio o el atracurio. Y en primera instancia se administra lo que viene siendo el cisatracurio. ¿Por qué? Precisamente porque no tiene liberación de histamina, como lo que vendría siendo el atracurio. Ahora bien, si hay disfunción hepática o renal, igualmente también se administraría el cisatracurio o el atracurio en bolo o en infusión, que tiene un grado de recomendación B. Se deben de optimizar los sedantes y analgésicos. En caso de que se necesite inmovilización, que no se necesite inmovilización, continuar con sedantes y analgésicos y no administrar lo que viene siendo los bloqueadores neuromusculares. Es muy importante nosotros que consideremos el hecho de que si nosotros tenemos a nuestro paciente con bloqueo neuromuscular, se pueden presentar muchas complicaciones por la estasis, por la falta de movimiento de nuestros pacientes, los cuales se pueden presentar a varios niveles. ¿Cuáles son estas complicaciones? Que pueden ser propias de cada uno de los bloqueadores neuromusculares y las otras que pueden ser a largo plazo, sobre todo por inmovilización, pueden ser de tipo respiratorio, por las parálisis prolongadas de la interrupción del bloqueador neuromuscular u otros efectos del bloqueador neuromuscular y sus metabolitos, porque muchos de estos tienen metabolitos y son activos, sobre todo lo que es el pancuronio y el becuronio. Pero ¿qué pasa con uno de los metabolitos con respecto a lo que es el atracurio? Si se dan grandes dosis de atracurio, uno de sus metabolitos es la laudanosina, y este tiene efectos epilépticos, aunque no ha sido bien demostrado que en las dosis que se están administrando a los pacientes en la unidad de cuidados críticos hayan producido este efecto como tal. ¿Cuáles son los efectos secundarios por esa inmovilidad a nivel respiratorio? Pueden producirse atelectasias, pueden haber descenso de la extensibilidad y de la capacidad funcional residual. A nivel cardiovascular, disminución del gasto cardíaco, incremento de la frecuencia cardíaca durante la movilización y mayor riesgo de trombosis. Y si estos pacientes tienen un mayor riesgo de trombosis por esa inmovilidad, entonces nosotros tenemos que prevenir esta trombosis venosa profunda o esa tromboembolia pulmonar, dando anticoagulantes a nuestros pacientes. A nivel del sistema nervioso central, se ha visto disminución en las pruebas de función intelectual para estar sentado y caminar posterior a una administración prolongada de estos fármacos. Igualmente, si están inmóviles nuestros pacientes, y esto también viene siendo parte del cuidado enfermero, ¿sí? ¿Qué sucede? Ulceraciones y necrosis de esas zonas, ¿sí? Zonas donde tienen una mayor presión, es obvio que pueden producir esas ulceraciones. A nivel del sistema nervioso periférico, lesiones nerviosas por presión, salud. Esto debido a que como son incapaces de poderse movilizar y tienen una mala posición de sus extremidades, entonces el cuidado por parte de enfermería debe de ser mover al paciente para que no pueda presentar este tipo de complicaciones. Otras, pérdida de peso, disminución de agua y de sodio corporales. Las complicaciones generales asociadas al bloqueo muscular en la UCI. Ansiedad y pánico del paciente si se encuentra relajado y no se encuentra sedado. Entonces, ya dijimos, siempre debe de sedarse al paciente y esta sedación debe de ser
previo a la administración del bloqueador neuromuscular. Riesgo de desconexión del ventilador y pérdida de la vía aérea, los efectos autonómicos y cardiovasculares, disminución del flujo linfático y las lesiones de la piel, que ya las mencionamos. Abrasiones corneales, conjuntivitis, miositis osificante, riesgo de la relajación prolongada y que se conoce como el síndrome de miopatía cuadriplégica aguda y un potencial de toxicidad del sistema nervioso central, así como la taquifilaxia. Cuando se presenta la taquifilaxia, está indicado, pues, obviamente, suspender este bloqueador neuromuscular e iniciar la infusión con otro medicamento de estos, con otro bloqueador neuromuscular. Puede haber debilidad muscular prolongada. En esta recuperación prolongada es secundario el relajante, puede ser por los metabolitos, por sobredosificación o por interacción medicamentosa. Entonces, esto, si nosotros estamos administrando a pacientes con falla hepática o falla renal y este bloqueador neuromuscular se encuentra contraindicado, sabemos que va a producirse un bloqueo mayor, o sea, una duración mayor de ese bloqueo. En muchas ocasiones sabemos que en nuestros hospitales, sobre todo los institucionales, pues a veces no tenemos más que uno o dos de esos bloqueadores neuromusculares. Y bueno, sabemos qué efectos o qué complicaciones se van a presentar posteriormente o cuánto tiempo va a tardar en recuperarse el mismo. Puede haber polineuropatía del enfermo crítico que está relacionada con la atrofia muscular y degeneración axonal que provoca tetraparesia. Ahora bien, muchos pacientes en la unidad de cuidados críticos van a requerir otro tipo de fármacos, antibióticos, a lo mejor administración de anestésicos locales porque se les va a dar una analgesia con bloqueo de nervios periféricos, etcétera. Igualmente pueden estar con fármacos que tengan efecto a nivel cardiovascular. Entonces nosotros sabemos que hay algunos medicamentos que van a prolongar el efecto y otros que lo van a antagonizar. O sea, no se va a producir el efecto deseado de nuestros bloqueos neuromusculares. Entre los que van a potencializar el efecto y se va a prolongar como tal la relajación neuromuscular, tenemos a los anestésicos locales como la lidocaína, entre los antibióticos principalmente a los aminoglucósidos, a la procainamida, la quinina, entre los antiarrítmicos, el magnesio, los bloqueadores de los canales del calcio, bloqueadores beta-adrenérgicos, inmunosupresores, el antroleno, los diuréticos y el carbonato de litio. Y entre aquellos que van a antagonizar el efecto, tenemos la fenitoína, carbamazepina, teofilina, ranitidina y miostigmina. Por lo tanto, si nosotros estamos indicando un bloqueo neuromuscular, tenemos que saber qué otros medicamentos le vamos a poner para su tratamiento y sobre esto saber si se va o no a potencializar o si se va a antagonizar el efecto del bloqueo neuromuscular. Aquí tenemos en sí las dosis de los bloqueadores neuromusculares, a dosis en bolo y las dosis en infusión. Como ustedes observan, aquí puse específicamente a los relajantes o bloqueadores neuromusculares que tenemos en nuestro país como tal. El pancuronio, que en primera instancia es la dosis en bolo, 60 a 100 microgramos por kilogramo de peso. Becuronio, 60 a 100 microgramos por kilogramo de peso, con dosis de infusión de 0.8 a 1.2 microgramos por kilo por minuto. El rocuronio, 0.6 a 1 miligramo por kilogramo de peso y dosis de infusión de 10 microgramos por kilogramo por minuto. Atracurio, 400 a 500 microgramos por kilogramo de peso, con dosis de infusión de 10 a 20 microgramos por kilogramo minuto. Y el cisatracurio de 100 a 200 microgramos por kilo, con dosis de infusión de 2.5 a 3 microgramos por kilo por minuto. Ahora bien, una cosa importante con respecto a lo que viene siendo el atracurio. Al inicio se mencionaban dosis de 400 a 600 microgramos por kilogramo de peso. Actualmente se manejan a 500 microgramos. ¿Por qué? Porque esa liberación de histamina está relacionada con la dosis. Entonces, las dosis que eran de 600 microgramos por kilogramo de peso eran las que estaban provocando mayor liberación de histamina. Por lo tanto, se ha quedado ya nada más hasta que quede hasta 500 microgramos por kilogramo de peso. Nosotros debemos de monitorizar a nuestros pacientes y este puede ser clínico. Desde que trate de mover sus manos, sus pies, tratar de levantar la cabeza. En dado caso, ver si nuestro paciente tiene algunos datos de ventilación espontánea como tal. Esos son los datos clínicos y
siempre considerar estar con un neuroestimulador, el tren de 4. Esa va a ser nuestra principal base para que nosotros podamos saber que nuestro paciente se encuentra o no relajado y en dado caso qué recuperación tiene hasta un 90-100% y nosotros en dado caso poder extubar a los pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que nos dan estas guías? Los bloqueadores neuromusculares deben de ser usados en el paciente adulto para manejar la ventilación e hipertensión intracraniana, espasmos musculares y disminuir el consumo de oxígeno, lo cual es en una recomendación C. La mayoría de los pacientes pueden ser manejados con pancuronio. ¿Sí? Aquí, en estas guías, que les digo que son del 2004 y que volvieron a aparecer en el 2002 y luego en el 2004, se habla de que el medicamento de primera elección es el pancuronio. Aunque nosotros estemos empleando que rocuronio, estemos empleando el becuronio, van a tener sus indicaciones también específicas. Pero en primera instancia, si el paciente no tiene problemas de que cardíacos principalmente, o sea, cardiovasculares, en el que por el efecto vagolítico se incremente la tensión arterial o la frecuencia cardíaca, nosotros podemos administrar el pancuronio como tal. Y eso en primera instancia. Los bloqueadores neuromusculares deben ser usados en el paciente adulto, en pacientes donde se encuentre contraindicada la vagolisis, pueden ser usados otros bloqueadores neuromusculares. Si no hay problemas de falla hepática y renal, podemos administrar becuronio y rocuronio. Pero si son pacientes que tienen falla hepática y renal, vamos a administrar cisatracurio en primera instancia y en segunda instancia el atracurio. Aquí es lo que tenemos en pacientes con enfermedad renal o hepática, por lo que mencionamos de la vía de eliminación de Hoffman. Siempre haber una monitorización clínica y por lo que viene siendo el tren de 4, o sea, un neuroestimulador. Ya estamos en épocas en las que no debemos estar solamente con las evaluaciones clínicas. ¿Sí? Entonces, siempre debemos de contar con los neuroestimuladores para estar monitorizando a nuestros pacientes. Antes de iniciar la administración del bloqueador neuromuscular, el paciente deberá tener adecuada tanto sedación como analgesia. Contraindicado absolutamente administrar bloqueadores neuromusculares si no se encuentran sedados nuestros pacientes. Pacientes que reciben corticosteroides, estos pueden incrementar el efecto de los relajantes neuromusculares, principalmente del tipo de atracurio y cisatracurio. Entonces, deben de suspenderse los bloqueadores neuromusculares lo antes posible si nuestros pacientes van a tener un tratamiento prolongado con corticosteroides. Esto es muy importante. Diariamente nosotros debemos de suspender la infusión de los bloqueadores neuromusculares. Esto con el propósito de ver si nuestro paciente puede tener su fuerza muscular, puede tener una ventilación mecánica, una ventilación espontánea, ya sin necesidad del ventilador mecánico. Y por lo tanto, si pasan estas pruebas, nuestros pacientes pueden ser extubados. En caso dado de que no tengan esta fuerza y que aparte esté con el neuroestimulador para ver qué tanto tiene todavía el efecto del relajante neuromuscular, entonces volvemos nosotros a infundir el bloqueador neuromuscular. Pero diariamente debe hacerse una prueba para ver si nosotros podemos o no extubarlo. Cuidado profiláctico de ojos. Sabemos que estos pacientes, pues al estar inmóviles, no van a poder abrir y cerrar sus ojos y esto puede producir úlceras corneales. Entonces siempre hay que protegerlos y esto, aparte del médico, pues es muy importante el cuidado por parte de enfermería. La terapia física, porque puede haber acumulación de secreciones igualmente, puede haber la atrofia muscular. Entonces todo esto también debe ser manejado por enfermería. Y la profilaxis con anticoagulación para prevenir la trombosis venosa profunda. En caso de taquifilaxia, probar con otro si fuese necesario. Si ya no tiene efecto el bloqueador neuromuscular que le estamos administrando a nuestro paciente, nosotros vamos a administrar otro. Vamos a suspender ese y vamos a darle otro bloqueador neuromuscular. Y este es uno de los últimos puntos que hablan sobre el análisis económico para la elección del bloqueador neuromuscular. En cierta forma, no se ha visto que haya una ventaja de un bloqueador neuromuscular sobre el otro. Nos tenemos que basar en lo que viene siendo la farmacología, o sea, la farmacocinética y la farmacodinamia
de cada uno de nuestros bloqueadores neuromusculares para poderles dar su indicación a cada uno de nuestros pacientes. Por eso vieron ustedes que estas mismas recomendaciones, y que son de la Critical Care, están hablando en primera instancia del pancuronio. O sea, becuronio, aunque se usa mucho también en Estados Unidos y a lo mejor aquí en nuestro país, en México, lo que viene siendo cisatracurio es de lo que más se emplea en el Reino Unido. Pero no se han encontrado que tengan mayores ventajas que lo que viene siendo el pancuronio. Ahora bien, todos estos deben ser elegidos dependiendo de las contraindicaciones que pueda tener cada uno de ellos, y que ya los mencionamos por la falla hepática, la falla renal, etcétera. Pero igualmente, ¿cuál es el costo-beneficio que pueda tener nuestro paciente? El pancuronio actualmente es de los más baratos que se encuentran en el mercado. El rocuronio y el cisatracurio vienen siendo de los más caros. Entonces, ese es uno de los puntos que, como ustedes saben, en Estados Unidos se fijan mucho de lo que es el costo-beneficio. Por eso es que también se ha empleado en primera instancia el pancuronio, pero siempre considerar lo que vienen siendo sus indicaciones y contraindicaciones. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claros algunos puntos.